está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Café entre Amigos. Estamos en vivo, son las 10:01. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Así es. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, Bien. Vamos a arrancar con el programa, vamos a comentarte qué tenemos preparado para esta noche, Ana. Ayer se celebró el Día Internacional de las Escritoras, así que vamos a estar en un ratito charlando nada más ni nada menos que con nuestra amiga Vilma Novik, escritora y narradora oral. Bien, también vamos a estar hablando con Janina Audicio, profesora en educación de discapacitados visuales, en el marco del Día del Bastón Blanco, ¿sí? Bien, gente, vamos a hacer una pequeña pausa. Tras la pausa comenzaremos con Café entre Amigos. Ya veremos. Abre tus ojos. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Diseñamos un idioma para el futuro. Somos los que aún dibujamos en papel. Reinventamos la publicidad. Los colores nos marcan un camino creativo. Dejando huellas al caminar y acompañando la evolución de tu empresa. En cada paso que das, en cada escalón que subes, en cada meta cumplida y en la cima del éxito. Para nosotros, una marca no es un nombre, o un logo, o un gráfico. Es una historia, una identidad. Nuestra pasión por el arte nos lleva a transitar una idea creativa y efectiva. Desde el dibujo a lo digital, somos un equipo de diseñadores y locutores. Nuestro compromiso es que tu marca llegue al éxito. Agencia de Publicidad, Roche Producciones. Continuamos con más Café entre Amigos y bueno, la creación de este día representa una auténtica apuesta para reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia, a partir de la lectura de fragmentos representativos de sus obras. No siempre se las ha tenido en cuenta. El resultado de los premios, por ejemplo, es de 10-1 a favor de los escritores, así que imagínense la desigualdad. Es un placer para nosotros presentarles hoy a Vilma Novik, escritora y narradora oral, que ayer fue su día, el Día de la Escritora. ¿Cómo estás, Vilma? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué hermoso poder estar compartiendo con ustedes este café entre amigos. Café imaginario. Es virtual. A distancia. A distancia. Y bueno, La verdad que... Es El lo que hay. sentimiento está. Claro, es lo que hay, Vilma. y es que nos vamos a ir acostumbrando. Sí. Yo a lo que creo que no me voy a acostumbrar es a ese del apapachar a la gente que yo quiero, eso de codito, ¿viste? Para colmo que yo nunca fui de andar a los codazos. Vos sos de los abrazos y besos, ¿verdad? Sí. Eso es bueno. Bien, Vilma, vamos a empezar por el principio. Quiero que nos cuentes cómo empezó esta gran pasión por la escritura, la literatura. Contanos un poquito. Bueno, yo tengo que ya a esta altura de la vida No me digas. hacerme cargo. Ajá, Y tengo que enfrentar la realidad y decir las cosas como son. bien. Porque yo empecé desde niña. Pero, lógicamente, lo que logré con esto de hacerlo de manera oral, porque no lo escribía, sino que lo contaba,
el gran título de mentirosa. ¿Por qué? O sea que yo, entre mis amigos, cuando era chica, para algunos era mentirosa. Después me di cuenta que eso era fantasiosa. Claro, Está bien, está bien. Pero yo no mentía, como podría ser, por ejemplo, que me habían regalado una muñeca de 1,5 metros, como me decía Cristina, que era mi amiga, ¿viste? O Miguel, que me decía que le habían regalado un auto que era igual que el del padre de Largo. No, yo, por ejemplo, tenía otro tipo de cosas. Yo iba derechito y les decía que yo había viajado en el arco iris y que el arco iris paraba en la puerta de mi casa, que yo subía por el arco iris, bueno. Entonces, allí yo aprovechaba a jugar, pero allí también los entusiasmaba a estos dos amigos de la infancia que yo te digo que es Cristina y Miguel, con los cuales hasta el día de hoy seguimos mintiéndonos ambos. Está bien. pasaron los años, pero no perder Sí, la igual. costumbre. Sí. Miguel, por ejemplo, tiene en este momento en España un grupo de teatro muy de títeres y cabezones y cabezudos y, que se llama Cristóforo Colombo. Y Cristina, bueno, ella también sigue haciendo sus cosas ahora, después de jubilada, judicial, nada que ver, pero de ahí también hay mucha historia y tela para cortar. Seguimos estando en contactos y nos juntamos y seguimos disfrutando de este placer de la palabra, cada cual desde su lugar. Y bueno, así comencé, inventando cosas. Claro. Pero quien fue el culpable de todo esto, pobre, ya no está, pero yo lo hago responsable, y él lo asumía totalmente, fue mi papá. Ay, no me Porque mi digas. papá era el Rusonovich, inventor de historias. Entonces, él era Sherezade masculino. Él me Ah, no me digas. todas las noches un cuento, pero que duraban así 1 año, y como él era ferroviario, guarda de tren, entonces, claro, él me contaba y cuando le estaba bajando sueño, me lo dejaba más o menos acomodada la historia para continuarla el día siguiente. Al día siguiente yo tenía que contarle todo como había sucedido antes y él me seguía contando esa historia. Pero claro, había veces en que lo Qué buen llegaba ejercicio a mental. trabajar y, por ejemplo, demoraba 3 o 4 días. Entonces, esos 3 o 4 días servían para que yo a ese personaje lo llevara con mi imaginación. Ah, no, seguro que va a pasar esto, no, que va a pasar esto otro. Y después, entonces, a la noche cuando nos volvíamos a juntar, él me preguntaba y yo le contaba todo perfecto y a la vez cotejaba para ver si la historia que yo suponía que era real o que existía la historia, pero no, iban haciendo de la mano y del imaginario de mi papá, se cumplía o no. Y es lo que hago ahora cuando veo películas o novelas, juego yo saber si yo iría por el mismo camino que hizo ese autor. Esto que hizo mi papá conmigo me potenció primero el imaginario, Está bien. la escucha atenta. Un ejercicio impresionante para la Sí. imaginación, Digo, para la creatividad. Vilma, Y la me gusta una memoria. palabra, y que está bueno lo que estás diciendo. La activación de la imaginación nos permite jugar, y eso es lo que vos hacías, jugabas, ¿no? Totalmente. Dejabas libre la imaginación para seguir creando, eso es bueno, ¿no? Por eso tampoco ahora no me aburro. A veces me preguntan, ¿no te aburrís estando sola? No, si yo no estoy sola. ¿Qué si nosotros no vemos a nadie? No, vos no sabés el ejército que tengo adentro. ¡Ay, la cabeza! Sí. Claro. Y yo me divierto ¿Lo porque hiciste estoy con tu hija, Marisa? constantemente... ¿Cómo? ¿Con tus hijos lo hiciste? ¿A ese Sí, ejercicio? por supuesto. Sí. Y lo más cómico de esto que les cuento es que un día mi papá, yo ya tenía mis hijos, y él veía que yo repetía lo que vos me decís, lo cuento, Sí. y él me dice un día, ¿querés que te cuente una cosa? Bueno, sí, ¿qué será? ¿Te acordás cuando yo te decía a vos que bueno, que ahí quedaba el cuento y que al otro día me lo tenías que contar para ver si había estado yo atenta o no?
yo no te lo hacía por vos. Dice, yo ya me estaba durmiendo ni me No se acordaba. Y después el tipo hilaba la historia, dónde había quedado y sabía que era. Claro, yo le daba pie a él. Y él ahí seguía Está bien. hilvanando. Bueno, ya después cuando fui, todo eso era cuando era pequeña. Imagínate que mi papá me contaba los cuentos y era tan gigante, era enorme mi papá, porque él ponía el brazo así en la cama grande y yo ponía la cabeza acá y a él le alcanzaba todavía la mano para doblarla y acariciarme la cabeza. Y yo estiraba las piernas y llegaba hasta la rodilla. Imagínate todo lo que me faltaba para llegar a los pies. Claro. Y después mi papá era un poquito más alto que yo y nada más, pero él me pobló toda esta infancia. Ya en la escuela primaria no tuve el apoyo, ¿viste? O el incentivo de decir, bueno, qué lindo cómo escribe, no, al contrario, ¿viste? Era como que donde había visto nubes rosas. Te miraban raro, digamos. Te miraban raro. Sí, era rara la cosa. Demasiada imaginación. Sí, y ahí había, lo más importante era que 2 por 2 es 4 y nada más, y 9 por 9 es 81 y ese me costó un Perú hasta hace poco, y el 7 por 8 ni te cuento, ¿viste? Si te preguntan 9 por 8, ni idea, ¿no? No, y me decían así, no, para mí no, a mí el viento era cartero. Y me decían, ¿cómo el viento va a ser cartero? Entonces ahí estaba esa disparidad. Sí, ya en el secundario, a la profesora que tuve en lengua, lo que era castellano en aquel entonces, ella vio la beta esta, la señora de Esteves, a quien yo siempre le rindo el homenaje y la emoción y la pongo a ella al lado de mi papá, porque me abrió el mundo y me abrió las puertas para que yo pudiera exponer y sacar todo este mundo que yo tenía adentro, sin pudor de decir, no, la nenita es rara, sino que... Abrió puerta, digo, ¿no? En ese maravilloso mundo de la literatura, la metáfora, la comparación. Y para colmo con Juana de Ibarború, me mostró eso. Y la higuera, que es áspera y fea. No, eso fue algo maravilloso para mí. Marcó. Y ahí descubrí que había otra persona que había visto lo mismo que veía yo, porque en Chico Carlo había una lectura que se llama La mancha de humedad, y veía cosas en la mancha de humedad, y a mí me encantaba, y a mí me pasaba lo mismo, entonces era algo que yo sentía que alguien veía y sentía y vibraba, y eso lo había escrito en un libro. Y ahí empecé yo también a tener mi cuadernito, que por supuesto mis primeros poemas nacieron debajo del libro de matemática y de la tabla pitagórica. Que te interesaba muchísimo. Claro, porque me mandaban a estudiar las tablas y yo ponía el libro y después escribía, ¿viste? Y ya la después... importancia de una buena profe, de la educación en el colegio, ¿no? Sí. Me incentivó muchísimo. Y después ya es como que agarré el caminito sola, como cuando uno aprende a andar en bicicleta, viste que te van primero sosteniendo de atrás y una vez que agarraste los pedales y aprendiste, no paré más. Sí. Y después hice mis buenos sándwiches en el secundario y mis buenas galletitas y chocolates, ganancia por escribir cartas de amor. Bien, está bien. Organizaste una mini pyme.
Claro, yo tenía mi pequeña empresa Está y bien. los demás eran los que sufrían los amores o estaban exultantes de amores y yo era la que escribía. Entonces, lógicamente, en los recreos había que, de secundario, algo había que cobrar, no era cuestión. Era como una especie de Cupido, digamos, ¿no? Una selección. Claro, sí. Y ya después no paré, ya empecé después a escribir, pero siempre con ese espacio tan difícil como para abrirse, ya no con el pudor de decir la nenita rara, no, ya asumido que era algo, porque a mí me gustaba, yo hice danza durante 16 años, hice danza, Ah, y yo pensé que iba a ser bailarina, ¿viste? Porque el arte ahí andaba. Claro, por ahí. sí, sí. Sí, pero no, ¿viste? No era eso. Y entonces después tomé conciencia y lo hice como que abracé esto de la escritura y la protegí, no protegía lo mío, sino que protegía eso tan difícil que era en aquel entonces, cuando yo comencé, te estoy hablando de los años 69, 70, ¿me entendés? Entonces era como que acá tampoco había un movimiento así literario, Claro. no, para nada. Claro, claro. Y tampoco había alguien que te pudiese orientar, tampoco. Y la mayoría eran hombres, y bueno, entonces costaba, y tampoco estaban los medios, como está ahora. Vos tomás el celular, escribís "Viva yo", y se enteran desde los chinos, los rusos, los japoneses, Ah, sí. los del Sí, sur, obvio. los del norte, Sí, es verdad. y No sí, había y mucha después, discusión de y ya nada. cuando te leyeron dos o tres y te pusieron me gusta, ya está. Sí, Antes es cierto. no, era Antes muy difícil, había que muy recorrer difícil. mucho, aparte. Vilma, quiero que me cuentes sobre tus amigos, esos amigos imaginarios, esos amigos que de pronto cuando escribías se te metían en el medio del escritorio, ¿no es cierto? Contame sobre esos amigos, los duendes, contame un poco. Sí. Bueno, esos me han acompañado siempre. Y a veces les echaba la culpa de algunas cositas, viste, que Bastante algunas cosas, traviesos. claro, Ah, travesuras, viste, que me mandaba y entonces me culpaba, viste. Por eso le busqué a los chicos un duende a quien le pudieran culpar de las cosas que hicieran ellos, que es el popurquizo. por supuesto. Ese los salva a todos. Todo lo que se esconde, lo que se pierde, ¿viste? Toda la culpa es de los duendes o de popurquizo. Pobre Y él lo asume, lógico. Bueno, Y a mí me gusta mucho la naturaleza, está me bien. encanta la vida al aire libre. Entonces, por ejemplo, cuando mi papá compró la primera cortadora de césped, que no era eléctrica, sino era una, bueno, que había que cortar así, para mí era la máquina de afeitar de los duendes. Claro, entonces yo pedía porque yo tenía que ir y cortarle la barba, o sea que toda mi vida fue de esa forma. Claro. Y a lo mejor había honguitos que salían de la humedad, que mi papá rezongaba, ¿viste? No. Bueno, el otro día ya salía el sol y desaparecían los honguitos. Entonces, también te digo que tuve muchos libros de cuentos, aparte de lo que contaba mi papá, tuve libros de cuentos. Y La trampa de Tachín, por ejemplo, que fue uno de los libros que más me gustó, y que en homenaje a esa trampa de Tachín, bueno, ustedes quieren que yo les cuente, yo cuento. Ustedes díganme, carajo. A ver, espacio. La trampa de Tachín era un librito que todavía anda dando vueltas todavía por allí, se vende todavía. Se lo habían una nena, trataba de una nena que se había enfermado y quería tener una casita de muñecas. Y todos los animalitos del bosque colaboran para que ella tuviera la casita de muñecas. Claro, mi papá me lo regaló una vez que yo estaba enferma y yo también quería tener la casita de muñecas.
pero no había casitas de muñecas como ahora. Entonces, claro, mi papá no sabía cómo hacer, me hizo una de caña, ¿viste? Entonces, contra la tapia, me hizo una casita, bueno, yo entraba, era feliz. Pero yo quería esas casitas que son las que se venden ahora en cualquier lugar que vos vas, en las artísticas, se venden esas casitas de madera. Bueno, y yo no la tuve esa casita, y ahí termina el cuento, y la casita que aparece fantástica. Entonces yo me propuse, yo me dije, debo haber tenido 5 años, yo me voy a hacer una casita cuando sea grande, pero de verdad me la voy a hacer así. Y es la casa cuento. Es la casa cuento. Sí. En la cruz. Entonces, las ventanas están hechas como la trampa de Tachín, adentro, y las cosas fueron llegando solas. Una ardilla le lleva la cocinita a leña, y yo tengo exactamente igual la cocina a leña de la ardillita. Las sillas tienen corazoncitos y tienen flor de lis, bueno, yo la tengo de esa forma. Después otro día llega una estufa, pero de esas antiquísimas, ¿viste? No sé, no la estaban por tirar. No, ¿cómo la van a tirar? Me fijo en la trampa de Tachín, en la H de había una vez de la trampa de Tachín, al lado está la estufa. La misma que yo tengo. La misma, igual. Y son cosas mágicas, entonces yo cuando van y la visitan, porque hacen las recorridas por la casa, les voy mostrando el cuento y les voy diciendo esto, esto y esto. Y hay una habitación que es de la abuela de la Caperucita Roja, donde están los anteojos, el camisón, la cofia, las fotos, todo. Hay una de princesas, hay de piratas, o sea que hay bastante. Bastante en esa cabeza. Qué bueno, qué bueno. Vilma, Sí. recién mencionaste el tema de Popurrí, le vamos a explicar a la gente que es un libro muy, muy leído, incluso a nivel educativo en diferentes colegios, ¿no es cierto? Ha sido como la Biblia del Río Tercero porque has contado parte de la historia del Río Tercero, ¿no es cierto? Este personaje, quiero que me cuente un poquito. Sí, el Popurquizo es un duende que un día se peleó con la gata de la biblioteca, con la Ninón, y no quiso quedarse más porque era arrogante la gata, ¿viste? Según me contó. Y él decidió elegirme a mí y se trepó a mi zapato para que yo lo llevara como en taxi y apareció acá en mi casa. Y yo lo quise sacar y él me dijo que no, me miró con unos ojitos que vos no te das una idea, entonces dije, bueno, dale, quédate. Y desde ese día vivimos juntos, ya tiene 21 años. 21 años. Ya es mayor de edad, ya se podría Sí, independizar. ya los chicos en la escuela me preguntan, ¿y tiene novia? Y yo les digo, lógico, ya le piden novia. Entonces él es el que como los duendes no tienen una edad, él ha atravesado todas las etapas y los tiempos y hace esa fisura de pasar de lo real a lo fantástico y que vive en el imaginario, eso siempre le digo a los chicos, vive en el imaginario. Me contó la historia de Río Tercero y voy mezclando entre las travesuras de él, porque es travieso, no se creen que mi vida es fácil con él, hace cada macana que ni les cuento, pero No en me fin, digas. es cariñoso, ¿viste? Y es compañía. Entonces, me va contando toda la historia de Río Tercero de forma amena. Y me preguntaban el otro día cómo había hecho yo para que se implementara en las escuelas. Y yo no tengo la más pálida idea de eso, yo soy sincera, yo soy muy sincera. Se fue posicionando solo, se fue metiendo en el mundo de los chicos, las docentes vieron que podían enseñar la historia a través de ese duende, y ya hace 20 años que lo están usando los terceros y cuartos grados como para estudiar la historia de la ciudad. Sí, y no a veces me preguntan... Sí, yo también lo estudié en mi colegio. Sí. Creo que todos Y me dicen... Sí. Todos lo estudiamos. Qué hermoso. Me dicen, ¿dónde está? Y le digo, debe estar por acá, me está diciendo cosas. Y han sucedido así estas cosas maravillosas de decir, bueno, entonces me saludan, qué hermoso tiempo ese tiempo. Me daban un beso a mí
y después daban un beso al aire. Ah, Entonces esos son pequeños detalles, y vos decís eso no tiene precio, pero tiene un valor incalculable. No tiene precio, Vilma. Qué Qué precioso. lindo, Sí. qué lindo. Che, te voy a desbloquear un recuerdo. Pan con Dulce TV. Quiero que me cuentes un poco de eso. Uy, mira, fue un programa que el otro día justamente estaba pensando eso, que después no se volvió, no, nadie tomó la posta de hacerlo. Primero empecé con la radio, Corazón de Barrilete, y después salió Pan con Dulce, que era un programa jugado para la época, porque de pronto llegaban al canal ómnibus con los chicos y no era en vivo, era grabado, pero jamás tuvimos que repetir algo porque era espontáneo. Y la comida de pan con dulce era también real, y los chicos se los invitaba con pan con dulce. ¿Qué otra cosa mejor que eso? ¿Cómo? Venían chicos de la zona. Sí, venían chicos de la zona y, por ejemplo, de aquí mismo, de las escuelas, a veces los llevaban en el ómnibus, suponte los chicos de la escuela Güemes o de aquellos lados, venían y llegaban al canal, y el programa era de ellos, lo hacían ellos, yo tiraba una idea y después era espontáneo. Y tenía un grupo de colaboradores que eran mis alumnos, y que siempre los recuerdo con enorme amor, ya deben ser papás. Claro. Y Felipe era uno, claro, por el pan Felipe, ¿viste? Siempre había colaboradores y se encargaban ellos con una responsabilidad, y allí tenían la oportunidad las docentes de mostrar las actividades que hacían en el aula. Y se llevaban los chicos para que ellos expusieran los trabajos. Esa fue una hermosa oportunidad que me brindó el canal local. ¿Te acordás en qué año fue? Ay, no. Yo sé que era joven, bella, elegante. Hará un par de años. 2 o 3 años. 2 o 3 años. Sí, hace muchos años. Y fue nominado 3 veces, en 3 oportunidades, en la terna quedó finalista de los Martín Fierro por cable. Ah, qué bien. Muy bueno. Qué bueno. Sí, Bueno, sí, siempre tuvimos ternado. Por supuesto que una vez lo ganó La Plata, otra vez lo ganó Bahía Blanca, pero siempre estuvimos en la terna en Qué Buenos bueno. Aires como programa infantil del interior. Varios libros escritos, Vilma, entre ellos El último mayordomo, que fue traducido al italiano y al alemán. Qué bueno. Sí, así dicen. Si dice lo que yo escribí, no tengo idea, pero las tapas están y dice, y aparentemente, no, fuera de broma. Sí. Qué bueno. Yo más vale que no domino ni el alemán, ni escasamente mi opore en italiano, y ahí nomás. Pero sí, y vos sabés que ha tenido una muy buena repercusión, porque después del último mayordomo siguen 2 libros más, que es Oltre y el Castello di Duino, o sea, más allá del castillo de Duino, y después Entre 2 orillas. De los 2 que siguen al último mayordomo, ha tenido muy buena repercusión también porque es la continuidad. Pero el último mayordomo ya lleva la 6ª edición, con 3 editoriales diferentes. Ahora este año, en enero, me mandaron el último con una editorial nueva, y por años estuvo con la Work in Progress, que es muy importante, de una distribuidora también, una editorial muy importante de allá. Qué Y bueno. te cuento que muchas veces me dieron así sorpresas, porque en el castillo ese de Duino estuvo viviendo Rilke. Entonces, muchos
que han hecho los estudios acerca de la vida de Rilke, me han consultado, me han preguntado, y las elegías de Duino, que escribió Rilke, son justamente escritas ahí en el castillo de Duino. Sí, o sea que Interesante. unas experiencias muy, muy lindas y muy, muy interesantes. Y la posibilidad de haber podido estar en el castillo, que yo escribí el castillo sin conocerlo, solamente por las descripciones que me habían dado. Y lo más también cosa así extraña que me sucedió, que por ejemplo cuando yo llegué, a mí me pareció, yo ya sabía que para acá era, para la derecha era tal habitación, para allá tal cosa, para allá tal otra, o sea que me sentí como que había estado ahí y que no me había equivocado. Pero sí voy a decir un secreto, se los voy a contar a ustedes porque estamos entre amigos. Dale. Yo pongo, está todo tal cual porque es una historia biográfica, es real, nada más que yo la escribo y la hago en forma novelada, pero todos los datos y los hechos, acontecimientos, nombres, todo es real. Cuando yo voy y miro, subo a la terraza, porque está, para que tengan una idea, está enfrente del Adriático. Vienen las costas del Adriático, al norte de Italia. Sí. Y claro, cuando yo escribo, y sabía que estaba el mar, y el castillo no se ve del lado de la tierra, sino que está hecho a propósito, el frente vendría a ser, está por el mar, cosa que no puedan subir porque está también en altura. Claro, yo cuando me explican que estaba enfrente del mar, me imaginé que el sol se ponía en la línea del horizonte y se escondía, se caía como si fuese una alcancía, y ahí caía el sol. Y eso pongo. Cuando yo llego, me doy cuenta que no era real. Y acá está el secreto que les cuento. El error no es real. ¿Sabes por qué? Porque yo no tomé en cuenta, por desconocimiento, obviamente, que sí cae, se esconde, se pierde en el mar, pero no es en el horizonte, porque ahí está Yugoslavia. Claro. Entonces va por detrás, porque cuando yo vi, fue maravilloso porque caía el sol, era el atardecer, se había hecho todo como un camino de fuego sobre el mar, y ya se metía el sol. Pero claro, cuando el sol ya se perdió del todo, ya se había, en la parte de adelante, se habían encendido las lucecitas de las viviendas de la otra costa, que es Yugoslavia. Qué bárbaro. Claro. Qué bueno. Claro. Bueno, muy interesante, Vilma. Vilma, actualmente, ¿cuáles son tus proyectos? Salvarme del bicho. Como tú. Como todas, sí. Todo con el mismo proyecto. Sí. Yo digo, por Dios, me cuido. No, yo sigo escribiendo. No soy de... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo no persigo el hecho de la publicación. Yo siempre priorizo otras cosas. Y no es por falta de valoración a mi trabajo, no. Pero prefiero lo mejor hacer un viaje que a lo mejor tener que escribir un libro y todos esos ahorros ir, porque si es la literatura para adultos, y si es poesía, por ejemplo, bueno, eso si no lo haces por tus propios medios o autopublicación, olvídate, no hay editorial. Sí tengo muchas, la mayoría, un solo libro. En el año 1984 fue el único libro que yo pagué de mi bolsillo. Todos los demás libros me pagaron, porque me compraron los derechos para publicarlos, distintas editoriales. Entonces, es como que yo digo, bueno,
ya saldrá la oportunidad, ya vendrá alguien que le va a interesar esto y se va a publicar. Claro. Entonces, no es como que tengo ya, digo, bueno, voy a escribir, una vez me dijeron, voy a hacer un libro. Ah, qué bueno, sí, voy a hacer 100 poemas bueno, 100 poemas, no voy a decir porque era el mismo título del libro. Sí. 100 poemas. Y le digo, uy, qué bueno, sí, dice, tengo que entregar todos los originales ahora el miércoles, y dice, voy por los 70, pero para el miércoles ya tengo los 100. Entonces yo no puedo de esa forma, de decir, me voy a sentar y escribir 100 poemas porque voy a hacer un libro, o voy a hacer tal cuento porque, bueno, sí, porque ahora se necesitan cuentos de terror, entonces me voy a poner a ver cómo voy a escribir. Nunca escribí un cuento de terror, porque yo no tengo miedo. Entonces a mí me parece que nada asusta. Claro. Y no voy a llegar al lector, porque yo estoy pensando cuando lo mío, no te olvides que la mayor parte de lo mío es literatura infanto-juvenil. Claro. Y un adulto te va a comprar el libro y a lo mejor lo compra y lo guarda en la biblioteca y no lo lee. En cambio el niño, cuando vos le compras un libro a un niño es porque lo va a leer, o se lo van a leer, o lo va a tener para jugar. Entonces uno ya tiene otra mirada para ese lector. Entonces, si me preguntan a mí, una editorial me pidió cuentos de terror, y yo le dije que no tengo, que no escribo. Además, yo no leí nunca un cuento de terror. Claro, A mí no te inspira. No es tu género, digamos. Está bien. no es lo mío, pero sí me gusta el humor. Ah, está bien. Sí, y lo disparatado, sí, entre los chicos. Por eso, la poesía que hago para adultos es toda cargada, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste esa cosa pesada? Así esos días húmedos, bajón, así. Bueno, esa es la poesía. En cambio, estos otros son esos días de lluvia, de aromas, de días de sol, con mariposas. Así veo yo la literatura, mi literatura. Yo soy feliz escribiendo para chicos, porque me dan la libertad de poder decir y hacer. Ojo, que no es fácil, porque a mí una vez me dijeron, cuando yo el primer libro que presenté fue de poesías para adultos, ese del 1984, primer libro de primera mujer en Río Tercero que se publica. Ah, mira. Eso lo digo por el Día de la Mujer, esta escritora, bueno, es el primer libro de mujer de no ser post-mortem de la Zoilita, pero viva y demás, así, ¿Y qué libro fue? lo hice yo, y ese fue Polvo de Mariposa. Pero después me dediqué a escribir para niños. Claro. Y ahí alguien comentó y dijeron, bueno, el que si no sigue escribiendo el que escribe para chicos, porque no le da el cuero de escribir para grandes. Y eso lo tengo que agradecer enormemente, porque me permitió también hacer el magíster. Yo soy magíster en literatura infanto-juvenil, o sea que me puse a estudiar profundamente y seriamente para tener fundamentos certeros en decir que no es tarea fácil. Pero yo me siento felicísima y para mí es maravilloso escribir para niños, porque me siento libre. Y corrijo, vuelvo a corregir, cosa que para adultos no, suelto y sale. En cambio para niños no, lo trabajo muchísimo. Y eso da la sensación como que es muy simple y que, pero es fácil escribir esto y a veces Nada fácil. La lapicito vos. Claro. Bueno, amiga, ha sido un gusto, un placer. Muchas gracias por estar y por conocerte, ¿no? Parte de tu historia, cómo ha sido tu camino en la evolución en esto de la literatura. Gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y yo lo tomé a esto no catedrático ni formal. Yo lo tomé a la charla. Hermoso. Siempre un café entre amigos. Un café entre amigos. Les he contado, mira, De todo. casi todo. Hasta me asumí que me decían mentirosa cuando era chica. Y eso no me gustaba, es una ofensa. Es una ofensa. Sí. Muchas gracias. Enorme. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Chau. Chao.
Muy bien, el domingo se acerca el Día de la Madre, este día tan especial, ¿no es cierto? Y tenemos un lugar para ir a comprar y ese regalo tan importante por el Día de la Madre, ¿verdad? Así es, si no sabes qué regalarle a tu mamá, o a tu abuela, o a tu mujer, o a quien sea madre, te tenemos esta opción para vos. India Indumentaria. Muy bien. Blusas, muy buenos precios, ¿eh? Muy buenos Sí. precios. Estamos Excelente. viendo ahí en pantalla muy buenos precios. Jeans, 1.500 pesos, ¿qué hará? Sí, así es, mom jeans, los jeans ajustados, un montón de variedad también, variedad de talles, de colores, de modelos. Muy bien. Vestidos largos, vestidos cortos, ahora que viene la temporada. Blusas, camisas, 990. Así es. Ahí están los jeans que Ahí están los decíamos. jeans, estamos viendo, mirá. Todo esto y mucho más lo podés encontrar en Libertad 338, ¿sí? En India Indumentaria, ahí tenés estas promos y un montón de ropa más. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos a ir con el programa y tenemos este espacio dedicado a las efemérides, ¿cierto? Así Cuéntame un es. poquito, Keri. Hoy tengo dos efemérides, mira, muy cultas, muy top, porque mira, un día como hoy, en 1844, Sí. nace Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán, uno de los filósofos más importantes y más renombrados de los últimos tiempos, ¿sí? Del siglo XVII. Que bueno, esto yo lo vi en filosofía, por eso yo lo sé y me encanta el tema. Contame, a ver qué bueno. Bueno, Nietzsche... Vamos a aprender un poco, ¿no? Vamos. Una mini clase de filosofía voy a dar. Bueno, Nietzsche, o sea, básicamente lo que él creía era que no existía un Dios, sino que el Dios era uno mismo. Él veía al hombre como un Dios en sí, entonces en sí mismo. Entonces él creía en lo que hacía él, solamente lo que hacía él. Entonces esa es básicamente su filosofía resumida en unas palabras, en lo que él creía. Y también un día como hoy, pero en 1926, un poco más acá, nace Michel Foucault, un filósofo francés que también es muy importante porque fue uno de los primeros en debatir estos conceptos de normalidad y qué es normal, porque para vos lo que es normal, para mí no es normal, o para lo que vos es normal, para él no es normal. Entonces fue uno de los primeros en debatir estos temas. Y no sé qué es relativo, digamos, la opinión. Todo es relativo. Bien. Todo relativo. Bueno, muy interesante. Hemos aprendido un poquito. Hemos aprendido algo, ¿no? Una mini clase de filosofía. Muy bien. Bien, gente, vamos a seguir con el programa, una pequeña pausa y seguimos con el nuestro, ¿verdad? En un ratito estamos con la siguiente invitada. Muy bien, continuamos con más Café entre Amigos. Se dice que el invento tiene orígenes argentinos. Por José Mario Falótico. Estamos hablando del bastón blanco. Después parece que este señor no lo patentó y bueno, es un invento estadounidense según las leyes. Hoy vamos a hablar del Día Internacional del Bastón Blanco con Janina Audicio, profesora en Educación de Discapacitados Visuales. ¿Cómo estás, Janina? Hola, muy bien. Sí, como vos decías, hay mucha evidencia primitiva, ¿no?, de intentos de las personas para ayudar a la persona con ceguera en su movilidad. Y en 1930, en Estados Unidos, hubo una primera ordenanza que le daba prioridad de derecho de paso a la persona con el bastón, ¿no? A una persona ciega que tuviera el bastón. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, Hover, que era un profesor de matemática y un entrenador de atletas, que estaba en un centro de rehabilitación para ciegos, propuso un bastón más liviano, más ligero, y lo importante es que aparte del bastón, ideó un método de enseñanza de diferentes técnicas para el uso del bastón, ¿no? Que es una técnica que hoy en día se usa, que es la técnica de toque, por el cual la persona toma el bastón por la empuñadura y hace un arco de derecha a izquierda, tratando de cubrir las partes más anchas de su cuerpo, ¿no? Y justamente para ir viendo, antes de poner el pie, ¿no es cierto?, se va haciendo pie contrario, si hay algún obstáculo, que esté despejado para poder seguirse desplazando.
Claro. Casualmente, justamente la ceguera a la persona, una de las mayores limitaciones que encuentra, entre otras, es en la habilidad para desplazarse, ¿no? Por eso, o sea, es importante este día y reconocer, ¿no es cierto?, el bastón blanco, porque justamente es un símbolo de la independencia y la autonomía para las personas. O sea, gracias a este dispositivo pueden desplazarse independientemente, autónomamente, para hacer su vida, ¿no? Para hacer su vida, ¿no? Claro. Yani, entonces, ¿por qué hoy se celebra el Día del Bastón Blanco? Fue un acuerdo, digamos, que se hizo, que la Organización Mundial de Ciegos acordaron este día, que fue un 15 de octubre, que es un grupo que está formado por diferentes representaciones representantes y organizaciones del mundo, ¿no? Muy bien. Y una cuestión por el tema de los bastones que tienen diferentes colores. ¿Cuáles son las funciones que cumple? Bien, originariamente fue el bastón blanco, que generalmente Bien. lo relacionamos con la persona con ceguera. Después tenemos el bastón verde, que lo usan las personas que tengan baja visión, y el bastón rojo y blanco, que lo usan personas que tengan sordoceguera. Pero los distintos grados de ceguera también. Está bien. En realidad, o sea, hablamos de baja visión, ¿no es cierto? Claro. Que es cuando una persona, por diferentes patologías, ve de una manera particular. Por ejemplo, de repente una persona que tenga buena visión central y para hacer algunas tareas a corta distancia, pero a lo mejor tiene un problema en su campo visual y no puede ver el piso, entonces en este caso va a usar el bastón, ¿no es cierto?, para poder movilizarse. O una persona que no tenga buena sensibilidad de contraste, o sea, ante la penumbra, funcione como ciega, bueno, entonces en ese momento también va a necesitar el bastón para desplazarse. Janina, ¿a vos te parece que el mundo está preparado para los ciegos? Me refiero en cuanto a infraestructura, en cuanto a conocimiento, porque esto que nos estás contando de los colores de los bastones, yo creo que, ¿ustedes lo sabían? No, la verdad. Claro, la mayoría de la gente no lo sabe. Claro, sí, es algo que está bueno también, estos espacios, ¿no es cierto?, para difundirlo y para que la gente conozca. Claro. Y también por inclusión social. Justamente. ¿No? La inclusión social también es importante, digo, la información, Claro, el conocimiento de la inclusión social, digo, como para también incluirlo. Sí, justamente nuestra sociedad yo creo que está avanzando hacia formas más inclusivas, ¿no es cierto? En muchas cosas, digamos, se está teniendo más en cuenta la arquitectura, en las escuelas, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Pero bueno, el caso de la persona, una persona con ceguera que se desplaza, la ciudad, por ahí puede encontrar muchos obstáculos, por ahí son cosas que no nos damos cuenta, pero bueno, porque a lo mejor no nos estamos poniendo en el lugar del otro, pero a veces un auto mal estacionado en una esquina puede ser un obstáculo importante. Claro, las cosas simples, cotidianas. Claro. Es parte Cosas de la responsabilidad sencillas. civil de nosotros también, ¿cierto? Tratar de adaptarse y demás. Algo tan simple como cruzar una calle, por ejemplo. Claro. Sí, bueno, una persona con ceguera al cruzar la calle, bueno, se va a buscar encuadrar, digamos, hacia dónde quiere cruzar, va a tener que esperar, prestar atención a los sonidos del ambiente, levantar su bastón para avisar que va a cruzar y luego proceder. Pero bueno, no deja de ser una situación también un poco peligrosa. Entonces, de repente, cuando vemos una persona en situación de querer cruzar la calle, está bueno poder ayudarle, arrimarse, preguntarle si necesita cruzar, hacia dónde quiere cruzar, para, bueno, asegurarnos de llevarlo al lugar que quiere ir, y bueno, y acompañarlo ofreciéndole nuestro brazo para que se tome,
de nuestro brazo y ahí guiarla, digamos, no tomar a la persona, obviamente, y trasladarla, sino ofrecerle que se tome de nosotros y acompañarla, ¿no es cierto? Hay por ahí muchas situaciones en las que, bueno, podemos ponernos en lugar del otro, observar y ver cómo le podemos ayudar, ¿no? Claro. Está bien. Existen diferentes personas que también ellos se incluyen, digamos, en la sociedad, es decir, que ellos también tienen una actitud de adaptarse, de juntarse, ¿no? A pesar de esta situación, y que está bueno que empiecen a cambiar de esa forma, así que se empiece a adaptar a la sociedad, ¿no? Sí, bueno, la persona con ceguera tiene que adaptar, o sea, no es difícil su adaptación, digamos, ya a la discapacidad, y está bueno, ¿no es cierto?, que desde el otro lado también le hagamos las cosas más simples, o sea, que tengamos en cuenta cuáles son las barreras que puedan encontrar, y bueno, y ofrecerles los apoyos que necesiten. Sí, totalmente, y generalmente por ahí hay muchas cuestiones que se terminan por así decir, de superar después de la adolescencia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sí, la persona con ceguera se adapta perfectamente, o sea, es una persona como, obviamente, como todos nosotros, simplemente que no puede ver, pero bueno, tiene un montón de otros recursos, ¿no es cierto? Para hacer actividades, para relacionarse con la gente. Es así. Tiene hasta otros sentidos más desarrollados, todo. Claro. Sí, incluso en realidad las personas al no... En el Instituto Marcelino Champaña existe una chica con ceguera, pero también se adaptó muy bien, el sistema también se adaptó muy bien, y de hecho, bueno, ahora se está por recibir, ella hizo toda la secundaria, y muy bien, tiene una institución como ha incluido a ella, y ella también se sintió parte de, ¿no? Claro. Y qué bueno sí, seguro que le han brindado las herramientas que necesitaba, ¿no es cierto? Está bien. Le decía recién que, bueno, en cuanto a los otros sentidos, casualmente la persona, al no poder usar su visión, reestructura sus sentidos, digamos, y va a poner más atención a lo que oye, a lo que toca, y bueno, y estas cosas le sirven para el aprendizaje, para relacionarse con el mundo y para aprender, ¿no es cierto?, y conocer todo lo que les rodea. ¿Cuáles fueron los obstáculos, si es que encontraste obstáculos, en cuanto a la educación ahora en épocas de pandemia? Obstáculos que hemos tenido todos. Sí. Bueno, buscar la forma, ¿no es cierto?, de poder llegar a nuestros alumnos. Nos salimos también por estos medios, por WhatsApp, por videollamadas. Bueno, de la misma forma, ¿no es cierto?, que todo siempre. Sí. Bueno, está bien. Bueno, la verdad que es muy interesante saber un poco y tener información sobre estos temas y cómo se va adaptando la sociedad también es bueno, ¿no? La información yo creo que es importante, ¿no? Bueno, Janina, gracias por esta información. Bueno. Nos estaremos viendo muy pronto seguramente. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por difundir todo esto y bueno, por dar este espacio. Chao, gracias. Gracias a vos. Chao, Teresa. Abre tus ojos. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Diseñamos un idioma para el futuro. Somos los que aún dibujamos en papel. Reinventamos la publicidad. Los colores nos marcan un camino creativo. Dejando huellas al caminar y acompañando la evolución de tu empresa. En cada paso que das, en cada escalón que subes, en cada meta cumplida y en la cima del éxito. Para nosotros, una marca no es un nombre, o un logo, o un gráfico. Es una historia, una identidad.
Nuestra pasión por el arte nos lleva a transitar una idea creativa y efectiva. Desde el dibujo a lo digital, somos un equipo de diseñadores y locutores. Nuestro compromiso es que tu marca llegue al éxito. Agencia de Publicidad, Roche Producciones. Diseño gráfico. Diseños de tarjetas para todo tipo de eventos, tarjetas personales. El precio es por unidad y no hay mínimo. También ten en cuenta que los diseños quedan guardados para cuando vos lo requieras. Confección de carpetas empresariales, diseño de logos, confección de currículum, tipeado de contratos, tipeado de libros, impresiones láser color, fotocopias negro y a color. Bajada de internet de cedulones, municipalidad, renta, Ecogas, lo que necesites. Impresión desde el celular, pendrive o también nos podés mandar lo que vos necesites por email. Recordá, diseño gráfico te soluciona la vida. Nos encontrás en Avenida San Martín 232 y si no también te podés comunicar al teléfono 3571 32 50 70 y mandarnos los diseños o la información que necesites imprimir. Diseño gráfico. India Indumentaria. Ofrecemos indumentaria de elaboración propia con los mejores precios, ventas minoristas y mayoristas. India Indumentaria. Recibimos todas las tarjetas, promociones especiales por precio contado. India Indumentaria, las mejores prendas, los mejores precios los tenés en Río Tercero, Libertad 388. ¿Te tentaste con un chocolate? Maxi Kiosco 24/7. Promociones en bebidas, almacén, fiambrería, artículos de panificación, golosinas, chocolates, regalería, cigarrillos. Todo lo que buscas lo encontrás en Maxi Kiosco 24/7. Delivery al 3571 3582 62 o 3571 31 74 84. Maxi Kiosco 24/7. Encontranos en Avenida San Martín 718. Con horarios súper extendidos, de domingos a jueves de 9 de la mañana a 12 de la noche y viernes y sábado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Maxi Kiosco 24/7. Te esperamos con la mejor atención. Riquísimo, comidas caseras, menúes diarios y ejecutivos, guarniciones, entradas, picadas, envíos sin cargo para empresas. Por la noche contamos con comidas rápidas, lomitos, hamburguesas, pizzas, empanadas, con toda la variedad que a vos te gusta. Riquísimo, comidas caseras, promos de miércoles a domingos y feriados por la noche.
De lunes a sábado al mediodía, menúes de 150 y 200 pesos. Delivery al 3571 35 19 70. Riquísimo, comidas caseras. Montequín, concesionario oficial Renault. Lubricentro Montequín. Una vez finalizada la garantía, aprovecha precios especiales en cambio de filtros y aceite con repuestos originales. Amplias facilidades de pago. Recibimos todas las tarjetas. Financiación propia. Descuentos especiales en reparaciones. Montequín Río Tercero. Servicio postventa. Regale imaginación, regale conocimiento, regale cultura, regale un libro. Polaris, Videncia Natural. Te ayuda, te guía, te transmite un mensaje, te libera, te ayuda a sanar. Polaris, Videncia Natural. Comunicate al 3571 62 16 25. Polaris. Muy bien, recta final del programa, ya estamos aquí en este espacio dedicado a la literatura, como siempre, Ana, ¿verdad? Así es, este espacio dedicado a la literatura, auspiciado por librería Elsa Ginés en San Martín 35. ¿Qué tenemos por hoy? A ver, ¿quién empieza? Bien, ¿empezamos, Kelly? Dale, hacemos así. Bien. La primera propuesta es de Eduardo Sacheri, Lo mucho que te amé. Ofelia Fernández Mollé es una muchacha formal, feliz, a punto de casarse. Pero una tarde su vida cambia abruptamente para convertirse en una maraña de sentimientos encontrados. Delicia, inquietud, felicidad, incertidumbre, miedo y mucha culpa. Esta historia está durante los años 50 y 60 del siglo XX. Muy bien, segunda propuesta, un escritor de aquí, de Río Tercero, Quito Pereira. El sótano, la cuarentena perfecta. Mirá qué buena propuesta. Está bueno para el día Esto es especial novelas para el Día de la Madre. El Día de la Madre, así que tener en son cuenta. todas novelas. Muy bien. Todas novelas. Viviana Rivero presenta El alma de las flores, finalista del Premio Planeta de Novela 2019 en el tercer lugar. El alma de las flores narra una historia de amor e inmigración en dos momentos históricos separados casi por un siglo. Bueno, si hablamos de Viviana Rivero, palabras mayores. Sí. Bueno, así también como si hablamos de Florencia Bonelli, ¿no? La tía Cosima. Cosima es una mujer en la plenitud de la vida, psicóloga especializada en el tratamiento de autismo, posee una fundación de enorme prestigio donde se respira un ambiente cuidado y de buen humor. En su adolescencia, sin embargo, padeció la crueldad de algunos compañeros de escuela, experiencia que la marcó profundamente. Si bien esa etapa de sufrimiento quedó atrás, un día irrumpe de nuevo para ofrecerle algo que quizá deseaba, un amor inesperado. Muy bien, vamos a la última propuesta, Chris Swander, de aquí de Río Tercero, también una escritora, Eso que quiero que me pase, liderazgo para la vida cotidiana. Mirá qué bueno. Muy buena propuesta, ¿no? Para el Día de la Madre. Todas estas propuestas son para el Día de la Madre, exactamente. Esta y muchos más, por supuesto. Esta es una muestra muy chiquita de lo que tiene Librería Elsa Ginés en San Martín 35 para vos. Bueno, llegamos al final, como siempre, un saludo muy grande a todos. Estamos 11:04 en vivo, falta la actualidad, lo que ha pasado hoy y bien. Ya nos vamos, Bien, falta poquito ya en la parte de la actualidad, ¿verdad? Así es. Bien, como siempre decimos, ¿no es cierto? Yo hasta que, ahí estaba buscando la información, Kiara, sí, yo te digo que si te interesa aprender a dibujar, que te sumes a esta propuesta que tiene que ver con el dibujo, para aprender a dibujar. De pronto yo te puedo enseñar un curso que también está vinculado con el arte terapia, ¿sí? Así que presta atención, porque también vas a aprender a dibujar, vas a aprender a cómo activar y cómo poder buscar la imaginación y la creatividad, ¿no es cierto? Y al final está este curso que también está dedicado para vos, el arte de aprender a vender arte. Eso es bueno, ¿eh? Bien, actualidad, ¿sí? Bien, jueves difícil para la situación sanitaria aquí en Río Tercero, ¿sí? El informe diario dice que hay 65 nuevos casos positivos, 38 personas dadas de alta hoy, 649 casos positivos activos, 613 personas dadas de alta totales,
22 personas fallecidas, 25 pacientes internados en sala común y 6 pacientes internados en unidad de terapia intensiva. Bien, como siempre decimos, cuidarse, ¿no es cierto? Estamos Tener la complicados, responsabilidad civil, sí usar el barbijo, distanciamiento, y esto, bueno, obviamente que no nos queda otro que cuidarnos y respetar a todo, a la sociedad en sí, ¿no? Si tenés algún tipo de, este tipo de enfermedad, digamos, cuídate. Hacer la cuarentena como corresponde y, bueno, ese también... Responsabilidad civil, ¿no? Bueno, gente, llegamos al final, nos estaremos viendo la próxima semana, como siempre, aquí en Café Entre Amigos, ¿sí? Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Chao. Hasta luego. La tarde está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café Entre Amigos. La 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 la.